Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Casos en Rojo. Un beso para todos como siempre. Muy contenta. Discúlpenme que me había perdido, pero es que este caso, como pueden ver, el tipo de animación que escogí para este video es vintage, porque hoy vamos a hablar de los hijos del diablo. Los hijos del diablo, como muchos saben, fue una temida banda, temible en Costa Rica, que se ubicó aproximadamente entre los años 1968 hasta 1975 aproximadamente. Esta banda se formó dentro de la penitenciaría central. La penitenciaría era la cárcel más temible que tuvo Costa Rica. Sus integrantes casi nunca decían sus nombres y apellidos. Eran conocidos por sus apodos. Entonces, entre ellos estaba la Negra Wilson, estaba Salchicha, estaba Papá Diablo, teníamos a Gogó, también Mordisco de Mono, teníamos a Mamazapa, a Canalete, Matepelo, Chito, El Renco, Seis Dedos, Corneta, Gato Flaco, entre muchos. Pero sus líderes eran Caballón y Pico el Apa. Así que habían otras bandas, aparte de ellos también. Estaban los Escorpiones Negros, estaban los Nietos del Demonio, pero Caballón y Pico el Apa eran los que tenían la banda más temible. A veces se traían esos miembros de esos otras bandas para unir más fuerza. La idea era darle orden a la cárcel y cuidar a los humildes y los débiles. Así que por boca de ellos, de Pico el Apa y de Caballón, se sabe que ellos fueron los fundadores de esta gran banda. Gracias a esto, los presos comenzaron a vivir más tranquilos, ya que se presentaba a veces situaciones en que si un preso violaba a otro, ese que lo violó iba a ser asesinado. Tenían reuniones, se pasaba lista a ver quién faltaba. Tenían una lista también de las personas que merecían morir. Entonces iban diciendo, bueno, tal vez esta semana no, dejémoslo para unos días y así, ¿verdad? Ellos eran muy meticulosos a la hora de escoger quién era su próxima víctima y el por qué lo mataban. Una vez mataron a un preso, le arrancaron la cabeza y comenzaron a jugar mejenga en el patio principal de la Penny. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué hicieron esto? Bueno, porque ellos tenían que ganarse el respeto y la única manera eran siendo así sangrientos, siendo grotescos, salvajes. Era la única manera. Sobrevivir en un lugar de estos no es fácil. En un momento determinado se hablaba de una fuga masiva de privados de libertad que estaba planificada por los hijos del diablo. Pero esto era más que todo para intranquilizar a nivel administrativo la Penny, como le decían ellos. Para pertenecer a esta banda, ellos hicieron un juramento diabólico. Prendieron una fogata, cortaron su dedo índice y dejaron caer una gota de sangre al fuego.
esa era la manera como ellos, obtenían ese poder. Así que cuando los iban bautizando, ellos adquirían armas. Estas armas eran de fuego algunas y otras punzocortantes. Sin embargo, a ellos no les gustaba matar rápido, a ellos les gustaban las muertes lentas y sanguinarias. Los privados de libertad luchaban años por esas sentencias, porque en cualquier momento sabían que podían morir a manos de este clan. Entonces dije yo, increíble, ¿verdad? ¿Cómo entra un arma de fuego a un centro penitenciario? Bueno, hoy en día se sabe que eso es muy, muy difícil, a no ser que sea por medio de alguien que les ayude. Hola Silvita, ¿cómo estás? De alguien que les ayude dentro del sistema penitenciario. Pero en aquel entonces comentaba un sujeto, ¿verdad? Que llamaremos R. Mejía. Compra una escuadra calibre 25 en el almacén La Granja. Después le paga a una dama para ingresarla. Ya sabemos cómo las ingresan. Ella la vende en 1,000 colones a un señor Marcos Astúa. Le paga primero 700 y le dice que a los días vuelva por los 300. Adentro vende el arma mucho más cara todavía. Y con eso él se logra pagar la fianza y sale de la pena. Oigan, y les estoy hablando de un caso así, ¿verdad? Eso es el pan nuestro de cada día en cualquier cárcel. La policía penitenciaria en ese entonces, ellos prefieren llevar la fiesta en paz con esta banda, ya que han tenido bastantes problemas y el temor de que en cualquier momento se desate el motín y que la vida de ellos se vea comprometida. A finales de los 70, la banda comienza a desintegrarse, algunos de los miembros empiezan a fugarse, entra en funcionamiento el Centro de Adaptación Social Arturo Montero La Reforma, y estos nuevos ámbitos logran darle un respiro a tanto temor y angustia que tenían estos policías penitenciarios. Al ser trasladados estos cabecillas, estos policías quedan más seguros y ya el ambiente baja completamente, ya ellos están más alegres, más anuentes a toda la situación. 12 privados de libertad peligrosísimos fueron los primeros en pisar Reforma, en pisar Máxima, pero no se llamaba Máxima como se llama ahora, tenía otro nombre. Así que fuertemente armados, todos los policías realizaron un cerco para sacarlos de esa zona de confort, ese templo donde ellos vivían, donde ellos hacían sus ritos satánicos, donde mataban al soplón, les decían ellos, ¿verdad? Todo sapo muere. A Caballón lo trasladan en una ambulancia, en un cajón de ambulancia, vacío, ¿verdad? Caballón, Maynor Araya, y a Macho Cruz, Carlos Cruz. Estos se asoman por una ventanilla, ven que hay reporteros y empiezan a gritarles que qué dicha que se van de ahí, que de por sí la comida que dan ahí es un asco, ni los perros la quieren, y que y el otro decía que era una injusticia que les decomisaran la marihuana porque era el único medio de recreación que ellos tenían. Pero bueno, obviamente porque estos chavalos no buscaban qué hacer, ya ellos eran así, ¿verdad? En una patrulla aparte iba Álvaro Oviedo Yaca y Marvin Wright, que había sido pasado 58 veces detenido. Imagínense usted qué clase ficha, ¿verdad? Se decía que en las calles de la autopista se iba a dar un enfrentamiento para liberar estos detenidos a Caballón y a Macho Cruz. Así que la policía, fuertemente armadas con sus M3 y sus magazines de calibre 45 bien atiborrados, ¿verdad? Por si algo sucedía, pero era más que un rumor que otra cosa. En otra patrulla iba Canfín, Raffles, Guatuta, todos ellos trasladados a la unidad de tratamiento especial. Hoy en día se llama Máxima.
el ámbito de máxima seguridad de la Reforma. Yo le digo máxima, ¿verdad? Y creo que mucha gente lo conoce por máxima. Ahí es donde están custodiados los criminales más peligrosos. Hoy en día esta unidad es resguardada por agentes de una unidad especial del OIJ, no por policías penitenciarios. Ellos se dedican a ayudarles en algún otro tema o cosas así, pero ellos son custodiados por estos agentes totalmente cubiertos sus rostros. Ellos no los ven, no los pueden ver. Dios guarde los vean, les mandan a matar toda la familia. O sea, la gente que está en máxima es porque es de verdad peligrosa. Dice que cuando ellos llegan a San Rafael de la Alajuela, a la Reforma, tienen que pasar por una requisa. Al macho Cruz le encuentran una cuchilla que llevaba camuflada en el cuerpo. El negro Saldaña llevaba en la boca una pequeña llavecilla que era una llave maestra para abrir esposas. Los meten en el ámbito, en la habitación donde ellos están, porque ahí en máxima hay dos tipos de máxima. Hay unos cuartos donde ellos pueden compartir, pero cuando son imposibles tienen que estar solos, ¿verdad? Así que ellos empiezan primero solos. Ahí lo que tienen es un colchón, el baño, el servicio sanitario que está al ras del suelo. Me imagino que es como tipo hueco, ¿verdad? Las duchas no podían durar más de 3 minutos. Y el sistema que se manejaba ahí y hasta hoy en día es totalmente automatizado. Por medio de radio, de llaman, nace, pasa, se abre. Si no, no se abre. O sea, es imposible, ¿verdad? Ni Alcatraz nadie lo va a abrir esa caraja. Caballón, cuando ingresa a Reforma, le faltaban 17 años. Dijo que iba a hacer una huelga de hambre para ver cómo le iba. ¿Quién sabe cómo le fue? Picuelapa le dijo a uno de los periodistas que le enviara un mensaje al presidente Daniel Oduber, que estaba en ese entonces. Decía, dígale que me mande una ametralladora para acabar con tanto sapo que hay aquí. Él hablaba de los policías, obviamente, ¿verdad? Él estaba sumamente molesto porque en el traslado le quitaron todos sus valores. El televisor, el radio, y él tenía un negocio de compra y venta. Obviamente todo se lo decomisaron, o sea, se le cayó el negocio. Entonces se podrán imaginar cómo estaba de furioso. Sandino no quiso hablar con nadie y Macho Cruz lo que decía es, no hablen más, que todo sapo se muere. Entonces estaban más que advertidos. Ok, eso fue prácticamente lo que eran los hijos del diablo. Yo ahora, este video va a ser un poquito larguito, porque yo les voy a hablar, no es solo cuestión de decirles, fulano mató a Mengano, Mengano hizo esto, robó aquí, hizo allá. No, es conocer el trasfondo. Por eso fue que duré tanto en realizar este trabajo que no fue fácil. No es fácil investigar periódicos viejos, información y ver todo lo que pasó, cómo vivieron y por qué llegaron ahí. No todas las personas, repito, están en una cárcel porque quieran estar. Algunos ya son mañosos, no hay manera, no entienden. Entonces son carne de presidio, como dice mi mamá. Otros, por errores de juventud, hoy en día están ahí. Y otros, porque la vida frustrante que llevaron no les dejó otra opción. Entonces yo quiero ir hablándoles poco a poco de ciertos personajes para que ustedes entiendan que no todo privado de libertad es asesino. Yo veo los comentarios de la gente cuando hablan de ellos, golondrinas, las golondrinas de Luis Guillermo, ojalá los maten a todos, ojalá se mueran, nosotros los mantenemos, póngalos a trabajar, partida de vagabundos, y esto y que el otro. La gente habla porque, primero, o no conoce a nadie que ha estado ahí,
o simplemente porque la lengua no tiene hueso. Y antes de echar una escopa para arriba, mejor tápese, ¿verdad? La vida en la cárcel es muy dura. Ellos no, como les digo, no son todos, es que yo no los defiendo a todos, porque defenderlos a todos sería defender a los asesinos de mi sobrino, y eso jamás lo voy a hacer. Así que pero defiendo a otros que he conocido y sé la vida que llevan, de que quieren estudiar y les dicen, está en una lista de espera, y pasan los años mientras espera que haya campo para poderse matricular. Otro por allá que quiere trabajar, sí, está en una lista de espera, es que no hay campo. ¿Y cómo va a haber campo si todos los que están trabajando, las sentencias son de 20, 30 años, 50 años? ¿Cuándo ese que acaba de entrar va a empezar a trabajar? Entonces algunos no es porque no quieren hacer nada, es porque no. El gobierno, o sea, no busca cómo buscarle soluciones, opciones. Algunos aprenden el oficio de esto de la carpintería y hacen mesas y espejos y cosas divinas, preciosas. Hay unas gallinas que yo me muero de las ganas de tener una, ¿verdad? Pero igual las sacan, familiar las vende y eso tiene que devolvérselos a ellos con más material para que ellos sigan trabajando. Y hay una cierta ganancia, esa ganancia se la dan a la familia para que subsistan mientras ellos están ahí. Pero como les digo, eso es una cuestión de que de saber el por qué esa persona hoy en día está ahí. Voy a hablarles de un señor que le decían Eka, que estuvo ahí en la pena. Luis Gerardo pasó 36 años preso, salió en el 2007 y por vender droga volvió otros 5 años. ¿Ves? Que no aprenden. Actualmente vive en Atenas y se dedicó a los caminos de Dios. A simple vista, Eka pareciera un vendedor de chances, conocedor de los números y juegos de azar y orgulloso de hablar de la palabra del Eterno y tratar de ayudar a la gente a que vuelva al rebaño del Señor. Y nadie se podría imaginar que él guarde una historia de odio y violencia cuando fue uno de los integrantes de los hijos del diablo. Pero obviamente ese es un capítulo cerrado en la vida de él, un capítulo oscuro, dice él. Su infancia fue terrible, marcada por maltratos, padre alcohólico, pobreza extrema, 11 hermanos. En esos años las mujeres tenían hijos como conejas. El marido no les importaba cuidarlas. Muchas veces hasta les botaban las pastillas y siga teniendo hijos, ¿verdad? Y el padre alcohólico se tomaba todo el salario y la pobre mujer viendo a ver cómo le daba de comer ese montón de criaturas. A los 8 años, ya él era un líder nato en la escuela. 8 años, imagínense ustedes. Él estaba en la escuela central de Atenas y lo consideraban el dueño de la escuela. Imagínense ustedes hasta dónde llega el liderazgo de una persona. Lástima que se fue por el lado malo. A esa edad recibió su primera sentencia. Su padre le dijo que tenía que irse. A los 8 años el padre lo echa de la casa por su mal comportamiento. Pero era tan orgulloso y tenía unos que te conté. Y se fue y no volvió. Mi mamá, obviamente, dice él, mi mamá no quería que yo me fuera porque yo lo que tenía eran 8 años. Y el papá le dijo, ay, déjelo, de por si no llegan a la esquina. Duró 42 años en volver a su casa. Vean ustedes cómo hay que tener cuidado de no subestimar a las personas, de no herir los sentimientos de las personas, pues no sabemos la reacción que tiene en ese momento. Las personas no tienen el mismo temperamento todos los días. Así que imagínense un niño de 8 años, ¿qué va a hacer en la calle? Por Dios. Se vino para San José. Imagínense ustedes.
en lo peor, a San José. San José, las calles de San José se convirtieron en su nuevo hogar. Y así comenzó su vida de delincuente, robando para poder sobrevivir. Después vendiendo droga, dormía en las aceras con cartones, cubierto de periódicos para el frío. Nadie lo buscó, ni la mamá ni nada. Lo dejaron a la voluntad del Señor. Y lamentablemente en la calle uno nunca encuentra nada bueno. Entró al reformatorio. Él vivía en el reformatorio y en la calle. El reformatorio y la calle. Y obviamente el pan lo recogía, lo metía al reformatorio y él se escapaba y volvía a hacer lo mismo. ¿Ah? Él achaca el hambre, el frío, las necesidades a toda esa vida de la calle. Vendía marihuana a los 9 años. La marihuana fue su compañera, dice, de toda su vida. Se fue endureciendo. Obvio, la calle endurece. Todo ese odio, todo ese rencor, todo ese resentimiento, él se lo iba tragando, se lo iba tragando. A los 32 años se le muere la mamá, que era la persona que él más amaba. Ay, yo lo considero de verdad. Y entonces empezó, dice, a sentir un odio por su pueblo, por su familia, y se enojó con Dios. Y se volvió violento. Algo terrible. En ese entonces, el doctor antiguo expresidente de la República, don Abel Pacheco, él era el psiquiatra del reformatorio en esos años, y él lo declaró como un paciente neurasténico. Todo eso a causa del rencor, odio y todo lo demás. Adolescente se fue a vivir a Cartago. Ahí comenzó otra venta de marihuana. Todo el mundo lo conocía. Él era el cabecilla de todos esos chavalillos que andaban en la calle. Dice que uno de los capítulos más famosos, dice, entre las personas que han escuchado su historia, es cuando vivió en una cripta del cementerio. Ustedes lo pueden creer, irse a vivir en una cripta en un cementerio. Yo me muero. Con 13 años. Dios mío, por Dios santo. Qué cosa más terrible. Dice que un día lo iba persiguiendo la guardia y se metió en el cementerio. Se recostó en una puerta de una bóveda y se abrió. Y entonces, voy para adentro, ¿ah? Los nichos estaban vacíos y dijo, mira qué lindo, una casita. Ustedes pueden creerlo. A mí me hizo mucha gracia. Yo no me explico, ¿verdad? Es tanto la necesidad, ¿verdad? Así que, bueno, a los 15 años siguió siendo una persona muy poderosa. Él andaba siempre con cadenas de oro, anillos. Parecía Mario Baracus, ¿verdad? Imagínense el negociazo que se tenía, ¿verdad? El cementerio dice que se fue llenando de drogadictos porque ahí en la cripta tenía todo el negocio, se pueden imaginar. Qué barbaridad, qué falta de respeto definitivamente, ¿verdad? Ay, Dios santo. Dice, ay no, de verdad que me hizo mucha gracia, de verdad esto. Dice que no fue la venta de drogas ni lo del robo. Ok, no, dice. Bueno, dice que el cementerio se fue llenando de muchachos drogadictos, por lo que a alguien se le ocurrió que la solución era poner una casetilla telefónica enfrente. Ay, por Dios santo, ¿verdad? Pero vean ustedes qué imaginación y lo que hace la mente ociosa, ¿verdad? Para que lo llamaran de esa casetilla y no presentar un riesgo para el negocio, ¿verdad? Ok. Qué increíble, ¿verdad? Bueno, la cuestión dice que bueno, ya pusieron parece que pusieron siempre una casetilla y no sé qué, pero qué va, se estaba como mosqueando el asunto, ¿verdad? Del negocio llegaba mucha gente y ya. Entonces dicen que al final
vino y botó la casetilla, ¿verdad? Pero eso no fue lo que lo llevó a la cárcel, dice él. Sino, dice, ahí la muchacha llegó. Ay, ¿cómo es eso? Dice, ahí la muchacha llegó a la cárcel de Cartago, dice, y me dejó chiquitos. Dice, y me dijo que ya venía, que iba a ir al baño, y aquí la estoy esperando todavía. Dice, al verse con los dos niños, uno de 1 año y otro de meses, no tuvo alternativa que cedérselos a la abuelita, ¿verdad? Obviamente eran hijos de él. O sea, la mujer que él tenía llegó a dejarle los chiquitos y se jaló, ¿verdad? Ay, Jesucristo, por Dios. 2 años estuvo en la penitenciaría, dice. Así que cuando ya el juez dictó sentencia del alboroto que se había hecho por esa situación, bueno, ya dice que lo mandaron preso. En 1968 ingresó a la penitenciaría, donde los demás reos lo veían como un pedazo de carne fresca, en donde la única forma de sobrevivir era ser más malo que los malos. Y les voy a contar algo. Hoy en día, entrar a la cárcel no es nada bonito. Y se los cuento por las personas que me han contado cosas. Ustedes, yo espero que ninguno de ustedes llegue a tocar un lugar de esos. Pero cuando los bajan de las perreras, los dejan en un lugar que se llama La Manga, mientras deciden dónde los van a ubicar. Mientras están en La Manga, los privados de los ámbitos empiezan a gritarles, carne fresca, llegó barco, carne fresca. Y empiezan a verlos, usted me lo cojo en la noche, usted me va a limpiar los zapatos con la lengua, mae, aquí lo estamos esperando para agarrar los pichazos, mae, usted, y tal vez usted no los conoce, o usted no sabe si en realidad de verdad ese mae que le dijo que lo iba a violar en la noche lo va a violar. Dice que habían 2 caminos. Uno era llegar y casarse con un mae, vean usted, y el otro era tratar de defenderse, porque si te casabas con un mae, de esas locas que ven ahí, el mae iba a sacar hacha por ti, o usted entraba como el más malote, y como es, ¿verdad? Como es la vara, ok. Y lo peor es que tenía que matar a alguien para ganarse el respeto. La vida en la cárcel no vale nada. Hoy en día sigue siendo igual. Así que se le fueron acumulando un delito tras delito. Descontó 27 años en diferentes cárceles. Ustedes se pueden imaginar. Incluida San Lucas, donde se fugó. Y desmiente, dice categóricamente, el relato de la isla de los hombres solos de José León Sánchez, a quien conoció. En realidad yo el libro nunca lo he leído, entonces no sé. Y esto fue una declaración de Eka, de su propia boca. En el 74 dice que formó cuadrilla con los temidos hijos del diablo. Conoció únicamente, dice, a los chavalos que estaban ahí por medio de sus sobrenombres. Girón, Picuelapa, Caballón, Carlos el Asesino, Seidedos, Billo, Joel, Salomón, Taralaila, Patón, El Nica, Gasilla. Bueno, sobrenombres. Hizo su propio pacto de sangre. Se mataban a los traidores, a los que desertaban de pertenecer a la cuadrilla. Montó su propio negocio de drogas dentro de la penitenciaría, gracias a los contactos que tenía afuera y en complicidad con los policías penitenciarios. Hoy en día eso se ve. Es más, tanto así que leía un día de estos y me quedé asombrada. El call center de la Reforma, que todo el mundo lo conoce, que es un
es un misterio vivo a voces, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe, que en Reforma hay un call center para estafas, todo el mundo lo sabe. Y que parece que quien lo estaba apoyando era uno de los directores de un ámbito, para no decir nombres. Resulta que al tipo lo sacan, le siguen pagando sin trabajar y ahora ni más ni menos le dieron la dirección de Centro de Adaptación de San Sebastián. Así lo premiaron, lo pasaron. Dice que él se convirtió en el magnate de la droga. En 1976, dice, llega Reforma. Ya Reforma estaba en funcionamiento y se convirtió en una potencia enorme. Él era de los que tenía de 2 a 3 millones debajo del colchón guardados, dice, donde aprendió a cocinar piedra, porque era lo que más se vende. Ese es el mejor negocio que tiene la cárcel. Así que en 1995 ECA logra salir. Se fue del país, se fue para Chile, se dedicó a trabajar en pesca, dejaba buenas ganancias, también bastantes amores que dejó por ahí en los puertos, como todos los marineros. Cuando se acabó el dinero, ¿dónde terminó? En el infiernillo de Alajuela. Es que a ellos los jala las cosas malas. Qué triste, pero es la verdad. Donde volvió al negocio de drogas, cayó en la adicción y el alcohol y simplemente se volvió un apiltrafo humano. Qué increíble, de verdad. Vamos a ver qué más dice ECA, para no hacerlo tan largo. Vamos a ver, dice que un día andaba él maloliente, todo harapiento, y entró en un círculo en un círculo de oración. Y él vino y les lanzó un desafío a Dios y le dijo, quítame las ganas de tomar guaro y de fumar drogas. Dice, y sin más explicación que los planes divinos de su Dios, comenzó su transformación. Se alejó de los vicios, empezó a hacer seminarios, charlas de sanación. Hoy en día se considera un hombre nuevo. A él le preguntan que si existen segundas oportunidades y él dice segunda y tercera. Cobarde no es el que cae, yo caí muchas veces. Cobarde es el que no se levanta. Y se arrepiente de algo, le preguntan y él dice, yo no tengo nada de qué arrepentirme porque ya alguien pagó por mí, que es Jesús. Y es cierto, es cierto. ¿Quién más que Jesús pagó por todos nuestros pecados? Así que, gracias a Dios, ECA hoy en día es una persona de Dios que se dedica a trabajar honradamente después de vivir una vida tan trágica, tan triste y tan cruel. Ahora voy a hablarles de otro caso. Es la nieta de uno de los hijos del diablo. Que las drogas, las agresiones y la prostitución la llevaron hasta el límite. Ella dice que su papá era miembro de esa peligrosa banda y él dice que el papá se dedicaba al robo, al narcotráfico, cometer asesinatos por drogas y estuvo varias veces en la cárcel. Dice que la mamá vendió todo para poder estar pagando fianzas. Y después, dice, estar entrando y saliendo, al final el papá lo estrangularon y lo tiraron a un río. Y dijeron que fue por venganza o ajuste de cuentas. Ese día, dijeron que el asesinato había sido por venganza, sí. Ese día mataron a varios que iban a atestiguar en un juicio. Y el maje se fue en la tirada.
esta muchacha que se va a llamar de nombre ficticio Natalia, sufrió un infierno, dice, entre drogas, cárceles, pobreza, fue explotada sexualmente. Cuando habla de su vida, dice que no puede olvidar que su papá integró aquella banda tan peligrosa, algo que la marcó de por vida. Pero ¿por qué? ¿Por qué cuidado con la perra? Pero ¿por qué esto es, o sea, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver que este señor haya estado en esa banda y que a ella le haya pasado todo eso? Hay un libro que habla de esto que les voy a contar. El libro se llama He aprendido a vivir bajo el sol y que fue editado por la Fundación Ra, que lucha contra la trata de personas y comercio sexual. Ok, como ya dijimos, ella autorizó para la publicación de ese testimonio y le vamos a poner ese nombre que es Natalia. Para ese entonces, dice, cuando mataron al papá, ella tenía 10 años y el hermano de ella trabajaba en el organismo policial o se llamaba la PTJ o algo así, qué sé yo. Él cubrió toda la noticia y no se había dado cuenta que era el papá el que había matado, imagínense ustedes. Él hasta le tiró una sábana encima, salió en las noticias, bueno, fue algo fatal. Parece que él iba para Punta Arenas y llevaba una droga y bueno, qué sé yo, ¿verdad? Y ahí fue donde lo mataron. Dice que fue muy duro, dice cuando nos dieron cuenta, ¿verdad? Y lo peor, que al muchacho que trabajaba ahí en el organismo lo terminan despidiendo, ya que él no era apto para un puesto así por el padre que tenía. Imagínense ustedes. ¿Cómo se me sale, nana? Imagínense ustedes, qué increíble. Ese muchacho perder el empleo por culpa de su padre, un empleo tan bueno, por decirlo así, ¿verdad? La mamá dice que estuvo en la prostitución desde los 15 años, ella se dedicaba a la prostitución. Dice que él la animó a prostituirse y la condujo al consumo de alcohol y drogas ilícitas. Imagínense ustedes, él mismo fue el que le enseñó todo eso. Las hermanas, desde muy pequeñitas, fueron atrapadas en explotación sexual comercial. Consumían drogas y alcohol. Una de ellas murió joven en la calle por una golpiza que le dio uno de sus compañeros sentimentales. Dice que todas ellas se juntaron con hombres agresores porque ese era el patrón que ellos buscaban, que fuera igual al papá. Todos estos hombres pertenecían a bandas, robaban, asesinaban, agresiones de todo tipo. Así que dice, yo viví con mis papás hasta que mi papá lo mataron. Entonces, cuando ya la mamá se volvió totalmente adicta, fue cuando Natalia empezó a rodar en la calle. Sin un rumbo. Nunca más volvió a ver a la mamá. Dice que si acaso 2 veces la vio. Vivió con una tía, pero dice que después se enfermó, la internaron y se murió. Entonces dice que se fue con la mamá un tiempo. Pero tenían tantos problemas y lo único que hacía era mandarlas a putear, nada más. Porque como ella ya estaba acostumbrada a ese mundo, todas tenían que hacer lo mismo. Decía que ella tenía que tirarse a la calle, que todas las hermanas andaban en la calle y que ella tenía que darle plata así de esa manera. Dice que 3 meses se prostituyó. Pero ella siempre en su interior decía, yo sé que yo valgo mucho. Aprendí que ser mamá es ser responsable de mis hijos. Ella sentía en su corazón que ella no debía ser prostituta. Dice que se juntó, quedó embarazada, la pareja que tenía la trataba mal. Bueno, tuvo que irse a vivir fue la segunda vez que vio a la mamá, tuvo que irse a vivir con ella, porque estaba ya muy avanzada el embarazo. Habían días que ella amanecía, dice, sin un 5. Muchas de las amigas, también prostitutas, dice, hoy en día las mataron. Una de ellas trabajaba conmigo y la dejaron en un cafetal. Tenía 2 hijos. Después se dedicó a la prostitución sola, me paraba en las esquinas, los hombres llegaban. Qué triste.
Comenzó a trabajar en un bar cuando tenía ya 18 años. Imagínense, a los 18 años ya empezó a trabajar en un bar. Y de los 18 para atrás, ¡qué vida más infeliz! Dice, ella quería salir de ese ambiente porque se sentía mal consigo misma y con sus hijos. Ya que en el fondo ella sabía que ella no quería ser prostituta y veía todos los peligros, todo lo que los echaba. Así que dice que ahí conoció un hombre que vendía drogas. Es que la jala, eso lo jala. Eso es algo increíble, de verdad. Usted anda en esos caminos y algo la jala, ¿verdad? Él era un ladrón, dice, le pegaba mucho, empezó a tomar, volvió a quedar embarazada, agresión tras agresión, le ponía la pistola en la cabeza y le decía que le iba a matar. Ella sentía que no le importaba a nadie. A ella a veces hasta le daba lo mismo si el mal le pegaba un tiro o no. Un día dice que el maje se empezó a pelear con otro y fue un tanate y ella le suplicaba que por favor no le pegara. Bueno, fue un tanate, dice, ¿verdad? Ese día dice que fue tal la situación que se dio, que ella dijo que ese día ya ella lo dejaba, pero él la amenazaba con matarla a ella y a los hijos. Las hermanas andaban en drogas, con hombres que las golpeaban, así que era demasiado triste. Dice que ella quería salir de eso, que tenía miedo, la presión de la casa era muy grande, claro, las obligaciones. Muy triste ver que sus hermanas eran unas borrachas adictas, ver a su mamá que llegaba alcoholizada y tenía relaciones con hombres delante de ellas, tomaban, fumaban droga, se apuñalaban entre ellos. Dice que ellas lo que hacían es que se metían debajo de la cama antes de que llegaran los borrachos, ¿verdad? A manosearlas. Qué asco, qué increíble. Dice que una hermana siempre la llevaba de la mano, dice, cuidándola para que no la violaran. Dice que nunca se le va a olvidar, dice, cuando salimos debajo de la cama, todo estaba destrozado, la casa era un desorden, o sea, los chavos se habían agarrado y todo lo habían quebrado. Dice que toda la familia de ella siempre estuvo metida en las prácticas de ocultismo, hechicería, brujería, todo eso es malísimo. Trae una sal para todo el mundo, eso es fatal. Dice que un incidente que fue la gota que derramó el vaso, dice ella. Fue cuando un cliente, siendo ella prostituta, le pegó y me obligó a tener relaciones sin protección y quedó embarazada de su tercer hijo. Qué increíble, ¿eh? Dice que intentó abortarlo, tomó un montón de cosas, pero no se vino, dice. Un día dice que tomó pastillas tratando de suicidarse. Ve hasta dónde llega la desesperación de querer salir de todo eso. Así que, gracias a la Fundación Ra, inició su trabajo contra la explotación sexual en 1997. A los 22 años ella ingresa. Desde entonces su objetivo es proteger y darle bienestar físico, emocional y bienestar a las personas que deseen salir de la industria del comercio sexual. Dice ella, yo ya estoy retirada, ya no me prostituyo, he recibido cursos de capacitación y estoy aprendiendo a leer y a escribir. A veces, cuando me dan ganas de prostituirme, pienso en mi hija, que ella no me puede reprochar de que ella no haga lo que ella hizo, ¿verdad? Si yo fui reflejo de mi mamá, yo no quiero que ella haga lo mismo. Eso es una madre responsable. Eso es amar a los hijos. Esa es esta historia. Ahora voy a hablarles un poquito de Pico el Apa. Igual, como ya sabemos, perteneció a la banda Los Hijos del Diablo. Él cuenta un poco de su versión de los hechos del ambiente carcelario costarricense. Dice que su infancia fue dura, igual su adolescencia, hasta que ingresa al primer centro, en terribles condiciones. Dice que él siente un arrepentimiento increíble y de esa vida tan trágica que ha llevado. Cuenta que su padre, al enviudar, prefirió que sus hijos vivieran con los abuelos en vez de estar con él, ¿verdad? Obviamente se quitó el asunto. Pasiero Fajardo, buenas noches. Lamentablemente
Eh, Él pensó que quedándoselos a los abuelos iban a estar vigilados y cuidados en vez de estar solos en la casa, pero lamentablemente no fue tanto así, ¿verdad? Sufrieron abusos físicos y mentales por parte del abuelo, quien era el dueño de la casa y el patriarca autoritario, ¿verdad? Por lo tanto, las hermanas sí fueron sumisas, pero él no, ¿verdad? Para él fue terrible toda la situación que vivieron con el abuelo y que les echara en cara hasta el plato que les daban de comer y todo, ¿verdad? Así que él dice que él hubiera preferido mejor haberse quedado en la calle. Vamos a ver, él vivió, dice, con mucho resentimiento y con mucho odio hacia su padre y a su abuelo, hasta el punto que tenía hasta ganas de matarlo, dice. Y se dio cuenta que no podía confiar en su misma sangre. Él le agarró odio a su familia. También él, cuando él ingresa a la cárcel, él define la cárcel como el infierno, así le llamaba él, el infierno. El problema es que él le tenía miedo al infierno. Eso lo contuvo durante un tiempo, ¿verdad? Sin embargo, dice que él sabía que en la cárcel era el decir de ellos era sálvese quien pueda. Así que el miedo logró cohibirlo durante un tiempo. Sin embargo, dice que el temor transforma. Así que él le pierde el miedo a la cárcel. Y se le abre una puerta en su vida que deja de ser don fulanito de tal para convertirse en Pico-Elapa. Así que tenía dos opciones: mantener el miedo, pero atenerse a ser asesinado o prostituido o violado, o bien eliminar ese miedo y sobrevivir. Así que eso fue lo que hizo. Posteriormente va a pasar a ser parte de los miembros de los Hijos del Diablo y él se vuelve un temible criminal en el ámbito costarricense. Durante 3 ocasiones se logró escapar de la penitenciaría. Vivió con su pareja Sara, continuó delinquiendo. Para él era lo normal, ya que él había perdido ya el miedo, ¿verdad? Él dice que cuando él se escapaba, se lograba esconder un tiempo de la policía, pero ninguno de esos amigos que decían ser sus amigos lo protegía. Al contrario, le daba como, le decían, bueno, sí, quédate aquí, pero mañana se tiene que ir. Entonces él se quedaba y se iba, se quedaba, y así pasaba él brincando, hasta que otra vez lo volvían a agarrar y va de nuevo, ¿verdad? Esos disque amigos le proporcionaban drogas, armas, pero y eso más bien lo que hacía era empeorar la situación de Pico-Elapa, ¿verdad? Esas disque amistades que no son amistades, ¿verdad? Su compañera sentimental Sara, esta le ofreció su amor y compañía. Ella quiso sacarlo de esa vida criminal, pero imposible, ya él estaba listo para la foto. Él era, ya, nada, no era nada que hacer, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Esas eran las amistades de él, no eran nada buenas, eran como él. Así que estas amistades influyeron negativamente en su comportamiento. Dice que antes del ingreso, dice que fue un amigo quien lo incitó a que matara a otro hombre en un bar, al decirle al oído, póngase vivo porque ese mae lo va a matar a usted. Imagínese, el mae le dice, mae, póngase vivo porque ese mae lo va a matar a usted. Entonces, claro, Pico-Elapa viene, ¡pa!, se lo echa de una vez, porque dice, lo mato a él antes de que me mate a mí, ¿verdad? Y, por favor, chingo de amigos, ¿verdad? Para amigos así, ¿para qué enemigos? Así que él cuando ingresa a la PEN y Caballón le dice, con sangre, de Canalete, él puso la ley del silencio, ¿verdad? Este código buscaba justicia. Entonces Pico-Elapa, ¿verdad? Y todos los demás, eso era lo que hacían, buscaba hacerles el bien
a aquellos hombres indefensos de la penitenciaría y castigar a aquellos que ingresaban por haber violado a un niño. Fernando Fernández. Pues es en realidad no, Fernando Fernández no, entre lo que logré recopilar, como te digo, muchos, como no se sabía el nombre, sino que más que todo era el seudónimo que ellos se ponían, entonces sí no te sabría dar ese dato, pero si lo logro saber te voy a evacuar la duda. Dice que Picoelapa estaba cansado, dice, de las múltiples abusos de los caneros de alta sentencia, o sea, caneros viejos ya, que cometían contra los que llegaban, los nuevecitos, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera, ellos brindaban un beneficio hacia esos desprotegidos, por decirlo así. Perdón, es que sé que está largo todo lo que puse. Son como 25 hojas de solo información, entonces no quiero saturarlos como de mucho. Entonces estoy sacando como lo principal, ¿verdad? Bueno, en sí, lo que es que ya había hecho una modificación y no me lo guardó el Word, entonces me quedó un poco de información que no iba a hablar en realidad porque es mucha paja, como dicen, ¿verdad? Bueno, así que como sabemos, este fue el motivo de sobrevivencia, ¿verdad? Ante las condiciones salvajes y corruptas de la cárcel. Lamentablemente, como volvemos a hablar, ¿verdad? De los amigos, amigos que estaban solo de paso, que cuando él salía, lo que hacían era ofrecerles droga, ofrecerles armas, ofrecerles cosas, pero lo que hacen más bien es manchar más a esta persona, ¿verdad? No la ayudan en nada y lamentablemente eso es así, ¿verdad? Nunca tuvo un refugio donde llegar y que alguien le ofreciera esa protección. Él siempre andaba en la calle. Durante un tiempo descansaba y después seguía delinquiendo. Problemas, peleas. En eso se la pasaba este hombre. No pude saber en realidad si él murió ya o qué pasó con él, ¿verdad? Así que hasta ahí llegaría lo que pude averiguar de Picoelapa. Es que viera qué complicado es de verdad tratar de... Estos casos vintage tienen ese problema, que si usted busca información es muy escueta, muy poco lo que logra encontrar. Los periódicos no te ayudan, el internet sabemos muy bien que a partir del 2000 el internet empieza a recopilar información, pero más para atrás no. Entonces hay cosas que todavía quedan como en el aire que no lo logramos saber. Es como el caso que les comentaba, otro caso vintage, que es el del crimen de la Carbonera, que nunca nadie me pudo ayudar con ese caso, nadie me supo decir. Solo tengo un relato corto de una persona, pero como no supe más, por eso no lo quise editar. En el caso de Caballón, dice que es el que impone las reglas y ordenamientos de lo de la ley del silencio, que yo les decía, ¿verdad? Que lo puso así en la pared, la ley del silencio, con la sangre de Canalete. Ellos, volvemos a lo mismo, ellos lo que querían era hacer siempre el bien. Era una manera como de justificar el por qué
hay una banda que protege a los indefensos. ¿Por qué? Porque los caneros viejos se aprovechaban de ellos, ¿verdad? Por decirlo así. Pero era una manera también de sentirse ellos protegidos. Hablaba un señor que hizo un entrenamiento en la Reforma, donde estuvo Caballón. Eran unos psicólogos. Y ellos dicen que ellos iban, dice, cada interno en su celda y nosotros de frente, dice, nos separaba, dice, una puerta de hierro con ventanas de barrote. Así es muchas gracias, te agradezco un millón, Pasiero. Y empezaban como a predicar, ¿verdad? Él dice que las personas empezaban como a contarles cosas de su vida, pidiéndoles consejos, ¿verdad? A ellos. Más que ellos estaban en máxima y les quedaban muchos años y a veces ellos pierden la fe en Dios. Y él habla que Caballero una vez le dijo, ¿verdad? Que él tenía en su espalda muchos muertos. Ya fuera por peleas o entre bandas criminales o asaltos o robos, ¿verdad? Y un día le dijo, mire padre, ¿sabe por qué yo soy así? Es que a mí, desde los 6 meses de edad, mi padre me perseguía para matarme. ¡Por Dios santo! ¿Usted lo puede creer? Dice, por más entrenamiento que tuve, no podía resistir contradecirlo y hasta jocosamente. O sea, el padre se reía de las cosas que él le decía. Y él le decía, padre, no se ría. Y si vivíamos en una bananera en el sur de Costa Rica, mi papá algunas veces llegaba borracho a las 2 de la mañana a la casa, todo sucio, orinado, quería tener sexo con la mamá. O sea, yo me muero, pero me muero, se lo juro. Ay, no. Dice, mi mamá se resistía y con un machete se dirigía a mi cuna y amenazaba con matarlo. Ay, por Dios, es que solo pensarlo se me para el pelo, de verdad. O sea, a esas horas la mamá lo agarraba, lo sacaba y se iban a dormir ahí a las plantaciones de banano, imagínense. Hasta los 6 años. Y él dice, yo juré vengarme de mi padre. Separado, dice, ya de la mamá. Se regresaron a San José. Dice, a los 12 años me lo encontré en el mercado y le di tal golpiza que tuvieron que llevarlo al hospital. Ustedes se pueden imaginar 12 años de rencor, odio que ese muchacho podía tener. Dice que él empezó a andar en la calle con amigos, se convirtió en el jefe de la banda, otro líder. Vean lo que yo les digo, es que son líderes natos, pero lamentablemente entran por la puerta que no debe ser. A los 17 ya tenía 4 muertos en la espalda. Enfrentamientos con otras bandas, dice. Mucha gente dice que lo odia y quiere matarme. Dice, 6 veces ha sido herido con bala y con cuchillos. Este padre dice que él lo escuchaba con tanta atención porque él iba entendiendo la personalidad que él tenía y las fortalezas y las flaquezas que en una familia y que en el entorno familiar van hilando a esa persona, ¿verdad? Dice que durante 3 meses se veían todos los sábados en el módulo de máxima, donde ellos conversaban. Dice que un día le dice Caballón, padre, ore por mí, ponga su mano sobre mi cabeza, bendígame. Este era un hombre, dice, Caballón era alto y fuerte, quizá 240 libras, por eso le decían Caballón, que era grande, fuerte. Meter la mano en esa ventana con barrotes era exponerse a que lo agarrara y le partiera el brazo, ¿verdad? Y sin embargo dice que así lo hizo, extendió la mano
Y dice que él se inclinó y empezó a orar. Al poco rato Caballón, dice, se puso a llorar como un niño. 15 minutos desconsolado. Se quedó en silencio, dice, y no dijo nada más. Se despidió de él y se fue. Dice que al sábado siguiente, quien lo recibió era otra persona. No era el Caballón que él empezó a hablarle del Eterno. Y le empezó a contar cosas, anécdotas bonitas de su vida, sacando ahí un montón de recuerdos tristes, pero tratando de ver las cosas bonitas sobre su mamá y una mujer que la amó mucho y bueno, y así, cosas así, ¿verdad? Así que eso es para que ustedes vean que de los relatos que les he contado de estas personas es porque siempre hay algo detrás de ellos. O sea, ellos no quisieron ser delincuentes porque dijeron, hoy me levanté y voy a ser un delincuente, ¿no? Lamentablemente, vivir en esos entornos se da mucho. Al principio, cuando yo me criaba, mi abuela siempre nos hablaba mucho del hecho de valores y moral y todas esas cosas. En mi casa no se veía alcoholismo ni... Fumar sí, mi abuelo fumaba y mi tata también fumaba y por eso todos fumamos. Ya yo no fumo hace mucho tiempo, dejé de fumar. Pero drogas tampoco. Pero estos niños... ¿Quién dejó el portón abierto? Ve a ver si se me sale la perra. Perdón. Se me olvida que estoy transmitiendo y me pongo a regañar a la carajilla. Minor Araya Cabalceta. Caballón fue un líder. Y aún se respeta su seudónimo. Ah, por supuesto. Por supuesto. Caballón siempre será. Siempre será. Él fue un líder nato. Totalmente. Y yo creo que muchos de los que están privados, no como los de ahora. Los de ahora dicen, ay, que ese man infunde respeto. ¿Por qué? Porque es el líder del pabellón, porque es el que tiene la venta de droga. ¿Y qué? ¿Y qué? El que realmente es, que manda es porque es líder nato. No porque está echado ahí viendo tele. Bueno, y lo último que les voy a hablar, ya para terminar, para ir terminando, es de Macho Colombia, Darío Vargas Bedoya. El caso de ellos fue bastante... El caso de él yo no lo conocía hasta que me lo dijo una amiga. Obviamente no voy a decir quién es, pero resulta que esa amiga, sus papás son Darío Vargas Bedoya y otra señora. Y ella me comentó y entonces decidí incluirlos en esto porque él también perteneció a la banda de los Hijos del Diablo. Él y su esposa, Redfa Inés Muñoz Vargas, llegaron a Costa Rica huyendo de la guerrilla colombiana, ya que ellos se dedicaban al tráfico y venta de estupefacientes de la época. Sin embargo, aquí ellos entraron con visa de turista, pero siguieron el negocio de las drogas. El lunes 10 de junio de 1974, participaron en el secuestro de un niño judío llamado Israel Eisenman Pinchaski, solicitando un rescate de $400,000 o 3.400.000 colones aproximadamente. Claro, en esa época, imagínense ustedes, ¿verdad? Por algún motivo, al niño lo logran secuestrar, pero al final lo dejan en libertad. No se supo por qué, en realidad. Con la ayuda de un cubano y un tico que fue oficial de la policía militar, perpetraron el secuestro de este niño. Esta pareja, Darío y doña Redfa, eran conocidos en el medio delictivo. Ellos eran carteristas en autobuses, paradas, estadios.
Salieron, después de ese secuestro, ellos salen del país rumbo a San Andrés. Estuvieron tiempo fuera, pero el miércoles 17 de junio del 74 regresan nuevamente, engañados por sus ayudantes, ya que ellos les dijeron que no había pasado nada y que la policía nada de nada, y entonces ellos confiados vuelven al país. Pero todo fue una cama que les tendieron. Así que fueron detenidos en el aeropuerto y las valijas confiscadas. Se sabe que el niño lo retuvieron en una casa en barrio Los Ángeles, mientras 2 de ellos se dedicaban a dejar cartas de rescate. Iban y dejaban una carta en un lugar y le decían, recoja la carta que dejamos en tal lado. Iban y dejaban otra carta en otro lugar, vaya y recoja, y así se la tiraron. Viera qué increíble. O sea, mucha logística para nada. Para supuestamente cobrar el rescate, que al final no hicieron nada. La señora doña Redfa declaró que ella vivía en barrio Los Ángeles, pero que no fue ahí donde tuvieron al niño secuestrado. Entre declaraciones de unos y otros, uno decía que no se conocían, otros decía que sí, y así se llevaron todo ese enredo. El 8 de julio del 74, por medio de un habeas corpus, los colombianos solicitan no ser deportados, ya que su vida corre peligro en Colombia. Como les digo, esto es una información que me dio la hija de doña Redfa. Doña Redfa fue sentenciada a aproximadamente 10 años, estuvo privada de libertad en el Buen Pastor. Mi amiga fue adoptada después de los 2 años, ya que la casa cuna las deja quedarse con sus bebés hasta los 2 años. Y gracias a Dios, las personas que la adoptaron fueron unas personas con grandes principios morales, espirituales y religiosos. Le dieron una gran formación a mi amiga. Hoy en día ella es una persona profesional, madre de 2 hijos, íntegra, totalmente. La señora, doña Redfa, después de que salió del Buen Pastor, se dedicó a las cosas de Dios, se casó, tuvo más hijos, y al final ella muere por una mala praxis que hicieron en el Hospital México. El papá don Darío, integrante de los Hijos del Diablo, pasó bastante tiempo privado de libertad. En un motín en la Reforma lo matan. Cuando a él lo trasladan, porque él andaba bailando el pelado en todos los centros penitenciarios, él escribe una carta a doña Redfa y está fechada en enero 20 de 1975. Mi amiga me la pasó y me dijo, yo ahí no entiendo nada, me dice, pero como usted es hábil para esas cosas, así que la carta decía: para Redfa Muñoz, para mi querida y recordada Amorcito, esta foto es tomada en el cuartel de Liberia, Guanacaste. Amorcito, espero que la guardes como una reliquia. Esto fue una oportunidad. Dele a mi niña que esto es de papá y que la recuerdo mucho. Amorcito, aquí le mando con todo mi amor y mi corazón. Se despide su amor, que tanto la recuerda y la quiere, Darío Vargas. Sin embargo, tanto amor, y mi amiga me cuenta que esta pobre mujer vivía moqueteada todo el tiempo por el hombre, ¿verdad? Y la obligaba a hacer cosas que ella no quería. Lamentablemente así es. La penitenciaría central era el lugar donde nadie quería vivir, le llamaban el castillo del horror. Sopa de rata, crímenes sangrientos y violaciones. Ya han pasado más de 40 años de que la penitenciaría central cerró sus puertas. Sin embargo, lo que ahí se vivió permanece en el inconsciente de muchas personas que están hoy en día y los que hoy en día no están. Dijo uno, le rajaron el pecho, le sacaron el corazón y jugaron cascarita. Es decir, como un tipo de series, pero sin balón, ¿verdad? Eso es cascarita, ¿verdad? Después de un rato agarraron el corazón y se lo echaron al gato y el gato se lo comió. Era así, sin asco. A ellos no les importaba la vida de las personas, no tenían sentimientos. Pero lamentablemente, como les digo, a veces no es porque ellos quieran ser así, es porque la vida se ensañó con ellos.
La vida fue trágica con ellos y ellos tuvieron que aprender a sobrevivir en la calle, cuidándose de la gente, no confiando en nadie. Y lamentablemente lo que está alrededor de ellos es solo maldad. Y aprenden a ser malos. Qué triste. Fue muy triste haber investigado todo esto. Es muy triste los que hoy en día matan a alguien sin importar el resultado y lo que viene detrás. Yo le pido mucho a Dios por todos ustedes. Le pido mucho a mi Padre el Eterno que siempre los bendiga, a mis seguidores, a los que sacan el tiempito para escucharme. Sé que este caso hoy fue muy largo. Yo también terminé muy cansada de estar en esto, investigando y de todo. Así que bueno, ¿qué les parece si en estos días me dicen qué otro caso quieren que les hable? Porque este caso fue pedido, el de los hijos del diablo. Quiero saber de qué otro caso quieren que les hable. Si de aquí al viernes no me han dicho de qué quieren que les hable, yo escojo otro caso. Así que buenas noches, mil bendiciones, bendiciones de prosperidad, bendiciones de abundancia, bendiciones de amor, bendiciones de salud. Síganse cuidando con lo del COVID. Vean que en este momento el COVID está en su pico más alto. Eviten andar en la calle. Es muy difícil, yo sé, pero evitémoslo. Estamos viendo morir gente que conocemos, y es muy triste ver que esas personas que se veían tan llenas de vida hoy ya no estén por culpa de esta cochinada que nos está minando a todos. Buenas noches.